Hola, bienvenidas, bienvenidos. Desde Los Ríos también nos sumamos a este día donde destacamos el patrimonio científico para la transmisión de Explora en Casa. Les queremos dar la bienvenida. Hoy día vamos a conversar en una edición especial de Conversando, este programa que hacemos siempre sobre lecturas y patrimonios con Lucía Abello, coordinadora regional Bibliotecas Públicas de la región de Los Ríos del Servicio Nacional del Patrimonio. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, aquí esperando atenta a que se suceda lo que tiene que pasar ahora, que es nuestra conversación. Muchas gracias por la invitación. Nuestra invitada cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito de la gestión cultural, el fomento de la lectura, además de haber participado como expositora en múltiples seminarios, conferencias a nivel internacional y por supuesto en Chile. En el 2012 incluso fue elegida como bibliotecaria destacado por el Colegio de Bibliotecarios de Chile. Ahí está esa premio destacado. Pero hoy día vamos a hablar de algo que estamos muy cercanos, que es el patrimonio. Y lo primero es la lectura como un patrimonio, como una forma de ejercer el patrimonio en nuestras casas, cuando podamos salir, en las plazas, en los colegios. ¿Cómo es la lectura se transforma en patrimonio o cómo podemos tomarla como un patrimonio? A ver, yo primero la lectura la veo como un derecho, la veo como un derecho para todas las personas y en ese contexto cada uno la puede ejercer como mejor le parezca y en ese ámbito digo, la lectura entendida como qué es lo que nosotros leemos, a qué le damos un valor y allí es donde cabe el patrimonio en el sentido más amplio. Ya estoy pensando en el patrimonio que tenemos en casa, lo que conversábamos delante, el patrimonio que tenemos fuera de casa y cada uno de nosotros le va a dar ese valor propio que lo hace, que hace que ese patrimonio, ese objeto tenga un sentido de pertenencia con nosotros también. Y eso creo yo que es un derecho de cada una de las personas que somos nosotros. Entonces entendemos la lectura como algo que va más allá de las letras, va más allá de un libro y de una revista, sino que una lectura de lo social, de los objetos, de nuestro entorno. Es algo A que va ver, más allá, como lo sí, estás comentando. perdona Sergio, efectivamente, la lectura es un ejercicio que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es lo que más hacemos en el día. Estamos leyendo, leyendo caras, leyendo objetos, leyendo libros, leyendo la naturaleza, leyendo la plazuela, leyendo las caras de las personas también. En realidad, para nosotros, la lectura, que siempre se entiende que la lectura se hace desde la biblioteca, desde el ejercicio del libro, por ejemplo, es un ejercicio que hacemos todo el tiempo. La lectura es finalmente la lectura del mundo, la lectura de todo lo que somos. Todo, todo, todo. Desde que abrimos nuestros ojos, nosotros estamos leyendo. Así es que eso de alguna forma creo que es lo que nos relaciona con las bibliotecas, con el conocimiento, con la información. Estamos leyendo permanentemente. Entonces, si entendemos esa lectura como que es el ejercicio que hacemos a diario, y la lectura también la entendemos como un patrimonio, digamos que todo finalmente es patrimonio, ¿no? También todo, a ver, creo yo que cada uno de nosotros tiene nuestro corazón puesto en lo que para nosotros es patrimonio, ¿ya? Hoy día puede ser un libro viejo, pero tal vez puede ser otro objeto, pero también pueden ser los recuerdos que yo atesoro, pueden ser las añoranzas que yo tengo, el rincón, el afecto, absolutamente todo termina siendo patrimonio de acuerdo a la connotación que yo también le doy. Así es que absolutamente de acuerdo en que todo finalmente termina siendo patrimonio, porque es mi patrimonio. Yo le doy esa connotación de patrimonial. Finalmente, lo que estamos hoy día celebrando de alguna forma es el patrimonio en su sentido más amplio, porque normalmente tenemos tendencia a hablar nosotros de patrimonio entendido como los edificios, como los objetos, pero en realidad todo es patrimonio para nosotros, o debiera serlo también. Es lo que siempre se habla de patrimonio inmaterial. A ver, el patrimonio inmaterial tiene que ver con aquello que es más intangible, donde nosotros estamos recordando las leyendas, los cuentos, los mitos, los saberes populares, los saberes ancestrales también. Todo eso para mi gusto está y corresponde que al patrimonio inmaterial, ¿ya? También.
Y en ese sentido, hoy día estamos viviendo una circunstancia especial. Hoy día esperamos que todos quienes nos están viendo estén en sus casas, en su familia y no salgan para cuidarnos. Y en ese mismo entorno, en esa misma casa, en nuestro ecosistema pequeño ahí que tenemos, tenemos ahí un patrimonio y lo tenemos también reflejado en lo que son las bibliotecas. Si podemos, lo conversamos antes de salir al aire, en que nuestra misma casa es una biblioteca, ya sea por sus objetos o por lo que uno piensa que son los libros, o incluso por las relaciones humanas que tenemos. Es una biblioteca viva, por así decirlo. Así es, nuestras casas en realidad son verdaderas bibliotecas vivas, donde tenemos muchísimo que se puede constituir en patrimonio. Conversábamos justamente ese tema adelante. Nosotros tenemos en nuestras casas espacios que atesoramos también, que puede ser la cocina, puede ser el dormitorio, los que tenemos biblioteca en nuestras casas también, ¿cierto? Pueden ser objetos. La olla que heredamos de nuestra abuela, por ejemplo, la cayana, que nosotros en el centro las conocemos, que son estas para hacer las cabritas. Todo eso puede ser constitutivo también de patrimonio. En ese aspecto, delante tú me mencionabas la biblioteca de las cosas. También allí la biblioteca, en algún minuto comentábamos que la biblioteca de Tirúa, por ejemplo, empezó a prestar herramientas que son constitutivas de un valor y de una necesidad que tiene alguien de esa comunidad y que la biblioteca es capaz de responder. Allí es donde tenemos que estar también. Y por otro lado, desde este tiempo en que estamos encerrados también en casa, tenemos que ver qué es constitutivo de patrimonio para nosotros, ya lo comentaba. También te comentaba que de alguna forma nosotros podemos ir observando, aplicando la observación precisamente en los objetos que tenemos. Por ejemplo, yo te mostraba, no sé si se ve acá, tengo que, aquí yo me pierdo en Ahí, esta ahí pantalla. está. Ahí está, bien, no se vaya a caer. Esto que está acá, ahí creo que se ve un poquito, No está es una, auspiciado. es una modesta matita de zanahoria. Y para mí es mi patrimonio en este minuto. ¿Por qué? Porque vi que tenía unos pequeños brotecitos, estaba en el refrigerador y dije, ¿qué pasa si la meto en este envase? Un poquito de algodón, un poquito de agua y sabes que ahora ya tengo una linda mata de zanahoria. Eso también tiene que ver con procesos en los que nosotros nos vamos involucrando desde nuestra casa. Y la invitación hoy día es a ver qué otros patrimonios tenemos en nuestra casa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las aves que nos visitan en el jardín? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un pequeño jardín ahí abajo? ¿Qué plantas tengo? ¿Qué plantas son comestibles? ¿Qué pajarillo, qué insecto está debajo de? Al final también eso es parte de una lectura, es parte de una lectura natural. Tiene que ver también en cómo nosotros somos capaces de interpretar el entorno, de cómo somos capaces de identificar o de darle identidad, podríamos llamar, y darle identidad también a aquello que nos rodea. Todo finalmente es una lectura, todo es patrimonio y las bibliotecas son de alguna forma intermediarias muchas veces para que, sí, mediadoras podríamos llamar en ese patrimonio también, más allá del libro, más allá del objeto que es el libro en sí, también trabajamos con objetos que ya son mucho más tan tangibles como el libro, evidentemente, pero que también son constitutivas de lectura. Y en eso es súper importante porque es algo que hemos conversado con profesores, con docentes, con estudiantes, con todos quienes hacemos actividades del para explorar, que la naturaleza en sí misma, tú hablas de patrimonio, nosotros hablamos de laboratorio natural también, que va muy de la mano, Así es. eh, y que finalmente todo lo que tenemos alrededor puede transformarse en eso, en cómo leemos la naturaleza que tenemos alrededor, que no sé, uno puede vivir en un departamento, pero en la orilla de una grieta ve un poquito de musgo y puedes empezar a ver por qué pasa eso, empezar a leer ese pedacito de musgo, uno puede sacar mucha lectura desde ahí. Y Así en eso tú acabas de decir que las bibliotecas pueden actuar muy bien como mediadoras. ¿Cómo es el rol de una biblioteca en ese rol que tiene también con la comunidad? ¿Cómo se asocia con la comunidad? A ver, yo creo que primero nosotros tenemos que cambiar los paradigmas y significa eso también cambiar las formas de lectura que estamos realizando y cómo nosotros vemos, normalmente estamos viendo la biblioteca como una transmisora de saberes, ¿cierto? También en cuanto a que media con el libro. Sin embargo, en ese cambio de paradigma tenemos que ampliar nosotros nuestra mirada del mundo
y significa entonces que tenemos que incorporar esas otras lecturas, la lectura del entorno o la lectura de la naturaleza, entendida como que hay un laboratorio, ya lo comentaba adelante, nosotros en nuestras casas podemos tener perfectamente un laboratorio, pero también tiene que ir más allá y tenemos que nosotros aprender a leer esa o aprender a hacer esa lectura del entorno o esa lectura de la naturaleza. Realmente creo que ahí en eso estamos un poquito al debe, sin embargo yo sé que hay bibliotecas a nivel nacional que están haciendo ese trabajo y es nuestra también inquietud de generar ese tipo de instancia o de práctica en las propias bibliotecas nuestras acá. Yo sé que hay algunas que ya han estado trabajando respecto a ese tema. Estoy pensando, por ejemplo, en los mismos proyectos de Par Explora que tienen ustedes con la biblioteca de Mafil, con la biblioteca de los lagos, a nivel de nuestra región, por ejemplo, en donde yo sé que ha habido un trabajo de colaboración y donde se pueden hacer otras lecturas o estamos invitando a otras lecturas. Y bien tú lo decías delante, en cualquier objeto, en una piedra, debajo de la piedra, debajo de un tronco, hay todo un mundo por descubrir. Y a eso nosotros tenemos que apostar, tenemos que ser de alguna forma mediadores también de ese tipo de lectura. Y eso significa que nosotros, como personas que trabajamos en ese ámbito, tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, tenemos que asumir que es algo que llegó para quedarse y que nuestra responsabilidad justamente es, de alguna forma, estar promoviendo todos los tipos de lectura desde la mirada de las bibliotecas, evidentemente, pero con una, insisto, desde la biblioteca mucho más dinámica de lo que nosotros hoy día acostumbramos a tener, a conocer. Quiero, aprovechando que estamos en vivo, dar algunos comentarios que nos han llegado al Facebook, por ejemplo, que a ver, Nancita nos dice la biblioteca como transmisión de saberes, no solamente relacionado a los libros, muy como, bien como lo decías tú, Lucía, hace un rato, porque se nos olvida. Incluso tenemos una persona al frente, una bibliotecario, que también es parte de la biblioteca y nos puede apoyar también, no sé, en investigación, en conversar sobre algún saber. También es una persona muy importante que está ahí para estar en contacto con la comunidad y es parte también de la comunidad en esa transmisión de saberes. Así es, así es. Yo creo que quién mejor que están en una relación muy estrecha con su comunidad son justamente los jefes, directores o encargados de biblioteca de cada comunidad. Son, creo ellos, los que están como, voy a usar una palabra que está muy manida en este minuto, que es esto de estar en la primera línea. Yo creo que quien mejor conoce esa comunidad justamente es la gente que está relacionada con las bibliotecas y desde la biblioteca con esa comunidad. Y evidentemente que son intermediarios en esa transmisión de saber también. Obviamente que es así y debiera ser así también si es que hay alguna biblioteca que así aún no lo ha comprendido, obviamente, porque nos estamos quedando atrás también. Sí, así es. Estamos en este ejercicio del Día del Patrimonio y queremos para volver a hablar un poquito sobre nuestra casa. Es un ambiente en que estamos hoy día, ojalá todos y todas en nuestras casas para cuidarnos, ¿no? Estamos en una situación compleja a nivel mundial incluso, con un virus. Pero eso nos lleva a que tenemos un gran recurso ahí, nuestra casa para los niños, niñas, para incluso las personas adultas, para los docentes que quizás nos están viendo. Se puede transformar en un laboratorio, en lo que ¿No? decías tú, la cocina, nuestro dormitorio, lo que vemos por la ventana, las relaciones humanas que tenemos. ¿Cómo llevamos eso de laboratorio a patrimonio? Porque es muy similar, ¿no? Es una evolución del saber en ese mismo instante. Es como que se va construyendo ese saber en nuestra misma casa. Y es un ejercicio que podemos hacer. Perdón. Evidentemente que yo estoy pensando, cuando tú me vas haciendo la pregunta, empiezo a pensar de inmediato, creo yo que cada rincón nuestro, ya lo dije antes, es constitutivo de patrimonio y por tanto en ese espacio nosotros perfectamente lo podemos también hacer un laboratorio. O sea, ya con los elementos de la cocina, ya con los elementos del patio, con todo lo que allí pueda significar. Y de alguna forma a veces no nos vamos a dar cuenta y muchas veces ya estamos haciendo ciencia también. Hoy día nuestras casas son espacios donde también todo puede pasar. Yo espero que, sé que hay muchísima gente que no lo está pasando bien, eso es así. Sin embargo, también tenemos que darnos espacio
para tratar de abstraernos de la realidad que tenemos en este minuto y ver cómo logramos un espacio de relajo dentro de ese rincón, el rincón que a nosotros más nos gusta de nuestra casa, que puede ser desde el jardín, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo, niño, empiezo a observar las aves que tengo alrededor? Ya lo comentaba también delante. ¿Qué pasa si yo puedo empezar a observar eh, pequeños destellos de elementos que son patrimoniales finalmente? O sea, insisto, yo creo que todo es patrimonio, todo lo que tenemos en nuestra casa, todo lo podemos estudiar también y finalmente perfectamente podemos llevar una bitácora e ir anotando lo que estamos observando. Yo creo que es hasta como un mecanismo de sobrevivencia hoy día en la situación que estamos viviendo. Ya, honestamente, para mí personalmente, que yo estoy acá, yo estoy sola, y entonces he ido encontrando pequeños detallitos como lo de la zanahoria que ya les comentaba, plantitas que voy, de ahí una patillita la voy haciendo y las voy a ver todos los días, veo cuánto crece, si se me murió alguna. Nosotros tenemos que también ser resilientes, tenemos que ser sobrevivientes de una situación tan brutal que estamos viviendo hoy día, todos, independiente de la historia de cada uno. Pero también eso es parte y será parte de ese patrimonio que vamos a atesorar o vamos a querer olvidar en un par de meses. Yo espero que cuanto antes mejor, pero también es esa parte de la historia de la vida que a nosotros nos ha tocado vivir. Y eso finalmente también será parte, insisto, de ese patrimonio que somos nosotros finalmente. Nosotros también somos patrimonio. Eso repitiendo lo que decías al principio, nuestra experiencia, nuestros saberes dentro de lo que hemos vivido, también es un patrimonio, no solamente las casas antiguas, la típica, uno piensa patrimonio, me imagino la plancha a carbón que uno ve en las antigüedades por ahí, sino que también las experiencias que hemos vivido son patrimonio y este es un muy buen momento, incluso un fin de semana que tenemos la excusa de que es el Día del Patrimonio en nuestro país, para compartir esas experiencias en la familia. Recién estabas comentando de que estás viendo esta patilla de zanahoria que está creciendo de a poquito, en que tu habitación se transforma en un laboratorio. Y eso también lo compartimos mucho en Explora con ustedes, porque finalmente los laboratorios en sí mismos son un patrimonio en que se va creando el conocimiento, pero cualquier lugar Así es, finalmente puede ser un laboratorio. Eh, claro. ¿Cómo se va generando y cómo podríamos ya en lo concreto, para que también quizás lo veamos con niños y niñas o hijos, hijas que están viendo esta transmisión, o papás, mamás, cuidadores que están viendo esta transmisión, que podamos generar quizás alguna forma de contener ese patrimonio? Recién estabas hablando de que podrías llevar una bitácora de cómo va creciendo esa patilla de zanahoria. ¿Cómo podríamos llevarlo a un ejercicio en la casa de construcción de patrimonio? Y por supuesto que en esa construcción está la lectura de nuestro entorno, del patrimonio de lo que estamos viviendo, o no sé, de la patilla que también tengamos plantada, de una plantita, de los perros que vemos pasar por la calle, no lo sé. Mira, yo creo que todos nosotros, primero tenemos que ver la lectura como un derecho, lo decía al comienzo, un derecho humano, un derecho social, que nos permite también crecer, evidentemente. Ya dije también el tema de lo que es la información, el conocimiento, como de alguna forma nosotros lo hacemos nuestro desde nosotros como personas, también desde las bibliotecas. Creo que también somos sujetos en cuanto observadores, en cuanto escritores, en cuanto lectores. Y entonces cuando tú me planteas cómo llevo yo ese crear un poquito de patrimonio, es tan simple como pensarlo desde lo que es la transmisión. Si yo quiero dejar algo para mí, primero para mí, ¿no? ¿Por qué no tomar apunte de lo que yo voy haciendo? Llevar una especie de pequeña bitácora. Yo sé que hay gente que está haciendo bitácoras virtuales hoy día de lo que le está sucediendo, de respecto, por ejemplo, de cómo le ha afectado los que han sido afectados por el COVID también, ¿no? Lo he visto en el Twitter, lo he visto, por ejemplo, en Facebook, en mi día tanto así. Yo creo que eso también nosotros lo podemos hacer y en algún minuto esa bitácora puede ser valiosísima también para recordar. Yo creo que nosotros tenemos también derecho a recordar, tenemos derecho a ir superándonos en el día a día. Nosotros somos parte de nuestras propias historias
historias individuales, también historias de familia. Y por tanto, en ese contexto creo yo que el escribir siempre es un buen ejercicio, es un ejercicio que nos relaja también. Ya ese ejercicio como tal no debemos perderlo. Y luego, cuando yo empiezo a revisar, estoy leyendo y de alguna forma, ¿quién me dice a mí que ahí estoy ¿por qué no también me convierto en un pequeño escritor o pequeña escritora? Yo creo que por ahí podríamos ir como enfocándonos tal vez desde la casa. ¿Por qué no hacer el ejercicio de la conversación también en familia? Porque entendamos que no toda la gente escribe. Se ha ido perdiendo un poco ese ejercicio también, ¿no? Pero ¿por qué no desde la conversación, desde el compartir? Yo creo que hoy día estamos en un tiempo tremendamente grande para el aprendizaje. Yo creo que este tiempo también tenemos que tomarlo como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento en todo sentido. Y por tanto, creo que la etapa que estamos viviendo nos tiene que arrojar en un futuro muy cercano, tiene que hacer de nosotros, a eso me refiero y quiero referirme en realidad, a que tenemos que ser mejores personas, tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más conscientes del tiempo que estamos viviendo, tenemos que ser más conscientes del respeto que le debemos al otro, a los animales, a la naturaleza, por ejemplo, en sentido más amplio también. Y todo eso finalmente, en la medida que yo lo voy registrando, es parte de una bitácora de vida que, ¿por qué no? Perfectamente la puedo llevar para leerla yo solito, para leerla en familia, para compartirla, y de allí pueden haber consecuencias insospechadas. Yo no sé qué puede pasar con eso, ¿ya? Pero eso yo lo puedo alimentar también de cualquier acto humano en el que yo estoy involucrado y en el que yo que estoy realizando formalmente. Y eso a futuro, volviendo al libro, en lo que la conversación que tuvimos a mediodía, Ajá. inmediatamente me fui, coordinadora de biblioteca, hablemos de los libros. Y no, todo se lee, todo en una lectura. Y finalmente esta bitácora que podemos generar o incluso conversar se transforma luego de que la terminamos de escribir, desde que ponemos ese punto en un patrimonio. Claro, absolutamente de acuerdo. Sí, vamos para allá. Cuando tú me planteabas delante que íbamos a hablar de libros, entonces yo decía, flauta, es que yo creo que de lo que menos vamos a hablar es de libros. ¿Pero por qué? Porque la mirada que al menos yo tengo de la lectura y del patrimonio va mucho más allá del objeto libro, porque el libro es un objeto finalmente. Claro. Pero hay muchos objetos que son constitutivos de lectura, que es lo que comentábamos también. Así es que, y en ese sentido, ya lo decía yo, eh, nosotros somos transmisores, somos mediadores también de ese objeto, lo que nos dice ese objeto, pero también tenemos que saber cómo entendemos y cómo comprendemos la lectura que hace el otro de ese mismo objeto. Y allí vamos generando saberes, vamos generando conocimiento también. La información es la base fundamental con la que trabajamos las bibliotecas públicas. Y entonces finalmente todo también termina siendo información, todo termina siendo patrimonio. Y la biblioteca, insisto, tiene que adecuarse a los tiempos, tiene que tener una mirada, debe tener una mirada mucho más amplia también. Y la gente debe tener ese cambio en donde no vea solamente la biblioteca con la persona de moño, de lente, que es una viejita que deja que en la biblioteca no se hable, que no se come, que no se hace absolutamente nada, porque hoy día las bibliotecas son espacios tremendamente dinámicos, siempre trabajando de cara a la gente, o en lo que yo quiero creer y en lo que quiero pensar o en lo que yo sueño, pero de alguna forma las bibliotecas tienen que ser espacios de acogida donde todo puede suceder realmente. Yo así lo creo, así lo viví en mi experiencia previa y es la apuesta también que debemos y la impronta que debemos darle a las bibliotecas nuestras. ¿Mm? Sí, y es algo que muchas bibliotecas ya de los ríos, por experiencia que hemos tenido en Explora, para ir comentando también a la gente, por ejemplo, y recuerdo así lo primero, en la biblioteca de Lago Arranco, al cual le mandamos salud, igual se me olvidó el nombre de la encargada, pero que siempre tiene las puertas abiertas para hacer actividades más allá de lo que es una biblioteca tradicional que uno se imagina prestar libros, ir a leer y quedar en silencio, sino que, no sé, tiene talleres, exposiciones, ahí en una sala muy pequeñita, pero igual está ahí todo funcionando. Y esa es Así la es. idea, ¿no?
que sea un lugar de encuentro también la biblioteca para que ese patrimonio que tenemos ahí, que estamos construyendo, sea de todos y todas. Así es. Yo creo que nosotros tenemos que ver la biblioteca como nuestra casa, nuestra familia también. La biblioteca tiene que, insisto, tiene que ir mucho más allá también. Y de verdad que me encanta proyectar las bibliotecas en ese sentido. Ahora finalmente sí tengo muy claro que cada persona tiene que apropiarse de la biblioteca porque la biblioteca es viva en la medida que la gente se apropia de ella también. Si la gente no va a la biblioteca, estamos mal allí, porque nosotros tenemos que trabajar con ellos, con ellas, para ellas también. Ahora sí, hoy día estamos en una etapa compleja porque las bibliotecas en su mayoría están cerradas, con las personas muy asustadas, y eso nos significa también reinventarnos y tener que pensar cómo es la biblioteca que se nos viene hoy, bueno, no hoy día, de mañana en adelante, cómo quiero yo que sea esa biblioteca, cómo debe ser esa biblioteca también, cómo debo proteger y protegernos. Finalmente apuesta hacia eso también. Las bibliotecas, insisto, van a estar más vivas que nunca, pero en la medida y también creo que nosotros nos permitamos crecer con las bibliotecas, ser biblioteca, habitarla, y ahora si bien es cierto ya no habitarla desde el espacio mismo, porque eso significa un resguardo, pero ¿qué es lo que hemos tenido hoy día? Un vuelco hacia las redes sociales, que por un lado las redes sociales también, o lo que es el uso de las tecnologías, son inclusión, pero al mismo tiempo no los incluimos a todos. Te fijo, o sea, abarcamos más porque llegamos a más personas, pero por otro lado no estamos llegando a aquellos que no tienen, por un tema económico, por un tema de cobertura, no tienen acceso a las redes y a esa gente no la está viendo nadie. Entonces es una tremenda deuda que tenemos nosotros con las bibliotecas. Nosotros tenemos un programa, yo sé que ahora está en una etapa de transición, pero de alguna forma Biblioredes en su minuto llegó a las bibliotecas y llegó a modernizar las bibliotecas y llegó a hacer esa relación que nos faltaba desde la inmediatez con la comunidad, y eso se agradece muchísimo porque permite dinamizar nuestro encuentro con el otro también. Creo que tenemos que apostar hacia ello también. Bueno, con eso ya estamos cerrando. Quiero agradecer, Lucía, coordinadora regional de bibliotecas públicas de la región de Los Ríos. De hace poco nomás, hace algunas semanas, meses que está iniciando. 2 de enero estoy trabajando acá, estoy trasplantada aquí en esta región, una región que conocía desde lo botánico, desde lo natural, no desde lo bibliotecario, y yo vengo de la región de O'Higgins, una región que yo quiero mucho, y bueno, aquí estoy también en una especie de encuentro con el mundo bibliotecario. No significa que no lo conozca en absoluto, conozco muy bien, pero también significa empezar en una relación de mayor cercanía con esta comunidad, con la Dirección Regional del Patrimonio, con todas las entidades que de alguna forma nos vamos involucrando en el día a día. Y en ese sentido, yo muy agradecida del equipo que me ha tocado trabajar, del equipo de las bibliotecas, del equipo de la Dirección Regional, que me han acogido muy bien acá en la región, y por otro lado también agradeciendo lo que viví en mi región de O'Higgins, a la que yo también quiero mucho por lo demás. Y que te estaban viendo por ahí eh, en el streaming. Muchas gracias Bueno, nuevamente. muchas Nuevamente, gracias a ustedes por la invitación, a la gente que nos esté viendo, que esté no conversando, digo, que nos está observando seguramente. Un saludo especial a la gente de Doñigüe, que yo sé que más de alguno debe estar acompañándonos también, y en particular aquí a la gente de la región nuestra que está hoy día en este, y a toda la gente de Para Explora también, y gracias por haberse acordado de nosotros. ahí está. Desde Los Ríos nos despedimos y damos paso a una nueva charla de Explora en Casa. A continuación, región metropolitana suroriente presenta el patrimonio cultural de la agricultura familiar campesina en Paine. Nos encontramos en otro momento. Muchas gracias, que estén muy bien.